Muy buenas tardes con todos y todas las presentes. Mi nombre es Luis Mesones Almanza y estaré a cargo de la conducción de esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencias de los Viernes de Derechos Humanos. En primer lugar, quiero trasladar un saludo cordial a nombre de nuestro director general, el doctor Eduardo Muga Melgarejo, quien agradece su participación en esta importante conferencia. Antes de iniciar, tenemos algunos anuncios de importancia. En primer lugar, recordarles que no es necesario registrar sus datos en el chat, ya que la plataforma de Zoom se encarga de registrar su tiempo de ingreso, salida y permanencia en la sala. Mencionarles también que para acceder a la certificación es necesario haber permanecido conectados durante al menos el 90% del tiempo total y haber ingresado desde el correo electrónico con el que se registraron. Asimismo, la entrega de certificados no es inmediata, sino que pasa por un proceso de verificación del tiempo individual de cada uno de estos asistentes y posterior a los 15 días de ejecutado se estarán remitiendo los certificados a sus correos electrónicos. Mencionarles también que las expresiones, opiniones expresadas por nuestros ponentes no necesariamente reflejan la posición institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Finalmente, señalarles que durante la exposición podrán realizar sus preguntas a través de nuestro chat y al finalizar se seleccionarán aquellas preguntas más relevantes y pertinentes, así como se omitirán aquellas preguntas que no tengan una relación con el tema planteado. Bueno, con esta introducción, quiero mencionarles que para mí es un honor contar con la presencia del doctor José Carlos Fernández Salas en la conferencia virtual titulada Itinerario del Derecho a la Ciudad en la Normativa Peruana. Con un enfoque testimonial en primera persona, en esta conferencia se describirá cómo se incorporó el derecho a la ciudad en la legislación peruana en el 2021 y los principales desarrollos intelectuales, debates académicos y movimientos sociales que hicieron posibles dicha inclusión. Asimismo, esta conferencia aborda la recepción inicial del concepto entre abogados y operadores jurídicos, destacando tensiones, oportunidades y desafíos para su implementación efectivas. El doctor José Carlos Fernández es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una maestría en historia y una maestría en urbanismo, ambos por la Universidad de Harvard. Es candidato a doctor PhD también por la Universidad de Harvard. Es profesor de Derecho Civil e Historia del Derecho en la Pontificia Universidad Católica. Es investigador principal del Grupo de Investigación CONURP y miembro asociado del Instituto Ribagüero. En lo profesional se ha desempeñado como asociado senior en el estudio de Checopar, como asesor legal del Instituto Metropolitano de Planificación de Lima y ha ejercido cargo de director de urbanismo en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Actualmente es consultor en vivienda y urbanismo de la Oficina de Perú del Banco Mundial. Con esta breve introducción, quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Fernández Salas y agradecerle en primer lugar por haber aceptado nuestra participación en esta conferencia. Adelante, doctor Fernández. Muchas gracias por participar. Ok, muchas gracias Luis por la presentación. Voy a compartir la pantalla del PowerPoint. Espero que se esté viendo ahí. A ver, Sí, te confirmo que se aprecia. perfecto, gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la invitación y por abrir este espacio de discusión y conversación. Y sé que hoy contamos con un público diverso, es lo que me han comentado, así que eso lo va a ser interesante, pero a la vez difícil. Creo que hay tanto abogados, funcionarios públicos, como también público en general, entonces voy a tratar de ir tocando cosas que puedan ser interesantes para ese público variado. Y en esto además, una cosa que pensaba mencionar ahora al iniciar es que yo no soy un especialista tampoco en derecho constitucional o en derechos humanos, sino más bien soy alguien que trabaja desde los temas de derecho urbano, urbanismo y historia del derecho. Entonces, esto es mi mirada con respecto a lo que seguramente va a haber varios debates sobre temas de derechos humanos de parte de otros expertos en este tipo de temas. Lo que sí debo decir es que los temas de derechos humanos, de derecho constitucional, de derechos constitucionales, siempre digo que son tan importantes que no se los podemos dejar solamente a los constitucionalistas. En eso siempre es bueno que estén imbuidos en el debate
los civilistas, los penalistas, los de distintas ramas del derecho, porque tiene que ver con todas las ramas del derecho. Entonces, el derecho constitucional, digamos, abarca todas esas discusiones. Y para terminar esta primera parte, la exposición va a tener justo una mirada más ciudadana al derecho a la ciudad. Esa es la primera parte de a qué va, en qué entendemos el derecho a la ciudad. Una segunda parte que es una más aproximación histórica a el derecho a la ciudad, de la forma en que se ha ido desarrollando tanto intelectualmente como en el proceso legislativo de distintos países en el mundo. Y una tercera parte que mira ya a la incorporación legislativa del derecho a la ciudad en el Perú en particular. Esas son las tres partes de la exposición. Entonces, vamos ahora a la primera parte. ¿Qué es el derecho a la ciudad y para qué sirve? Digamos, en términos generales, ¿qué entendemos por el derecho a la ciudad? Em, por el derecho a la ciudad, lo que entendemos es la preocupación, la demanda de las personas, de los ciudadanos, de los vecinos, de lo que uno necesita para vivir, que va más allá de el predio, el inmueble, la vivienda individual en la que uno vive. Es la lógica, básicamente, de que aunque uno puede tener una vivienda en propiedad, en posesión, uno requiere mucho más que eso en el caso de que uno está viviendo en ese espacio colectivo, comunitario, para bien o para mal, que es una ciudad. En una ciudad requiere uno de una serie de elementos adicionales. Y eso es un poco de lo que les quiero comentar y profundizar ahora. Como digo, el derecho a la ciudad va a ese elemento colectivo, podríamos decir, de lo que es la vida urbana. Y las dos imágenes que pongo aquí van a un poco tratar de mostrar esa dicotomía que existe y que además en el derecho nosotros la conocemos muy bien, que es la idea de que a veces el énfasis se encuentra en lo que aparece a la izquierda, el tener una vivienda en propiedad, poder acceder al título de propiedad individual como vecino, como ciudadano, pero sabemos, y eso no necesariamente está recogido en la parte legislativa, jurídica, que la vida cotidiana, la vida común y corriente, requiere de muchos otros elementos que no están cumplidos con ese solo derecho de propiedad individual. Y ahí estoy hablando de áreas de espacio público, ¿no? La foto que pongo ahí a la derecha es Girón de la Unión, donde la gente, después de que está esto peatonalizado, puede aprovechar de esos espacios, que además la foto es de la época de la pandemia, se hace más palpable cuando hemos tenido la experiencia reciente de la pandemia, donde justamente esos espacios públicos no estaban habilitados para todos nosotros. Pero también otros elementos que se necesitan en la ciudad, como por ejemplo la movilidad y el transporte público adecuado, las áreas verdes, los espacios públicos, los servicios de salud y educación que deben venir de la mano de la vida urbana, así como también la protección del patrimonio ecológico, patrimonio cultural y las distintas dimensiones de la vida urbana en la ciudad. Eso es a lo que va el derecho a la ciudad, es decir, la posibilidad de nosotros exigir y tener una voz y también tener una decisión respecto de no solo lo que se sucede al interior de nuestra propia vivienda o propiedad, sino respecto de lo que pasa en nuestra ciudad y cómo eso puede estar empeorando, puede estar mejorando en base a la participación que nosotros tenemos. Eso es, y acá me pongo un poco jurídico en el tema, muchas de las decisiones, de los proyectos que tienen que ver con lo de la derecha, con lo de la ciudad, se entiende que son del ámbito del derecho administrativo. La propiedad y una vivienda y una tenencia de un título de propiedad es un tema más de derecho privado, de derecho civil, podríamos decir. Pero las decisiones sobre la ciudad, lo que hacen las municipalidades, lo que hacen los ministerios, los proyectos de inversión pública, tienden a considerarse elementos del derecho administrativo. Y el derecho administrativo tiene una lógica que la voy a graficar con un flujograma que he encontrado en Internet, que es lo que les pongo aquí en la pantalla. El derecho administrativo normalmente, desde el punto de vista jurídico, tiene una lógica como la que aparece en la pantalla. Un ciudadano, un administrado, además, así se le llama normalmente, un administrado va a una entidad pública y presenta por lo general una solicitud, un pedido, una solicitud de licencia, una denuncia, y eso empieza a discurrir por los canales
de la entidad pública. Se recibe en una mesa de partes, pasa a una revisión de un funcionario público, a una comisión, se hace una apelación, pasa a una segunda instancia, hay una reconsideración, hasta que hay eventualmente un acto administrativo. Esa es la lógica bajo la cual muchas veces se llevan a cabo proyectos de edificaciones, proyectos de inversión pública, y en ese espacio hay muy poca posibilidad para que la ciudadanía intervenga, opine, dé su opinión y posiblemente también cuestione las decisiones que el Estado toma sobre los temas que interesan al interés público. Ese es parte del problema, es decir, que por un lado tenemos el derecho civil y el derecho de propiedad de cada ciudadano, y por otro lado tenemos las decisiones del Estado respecto de la ciudad, respecto del territorio, ¿no? Respecto de la planificación urbana, por ejemplo, pero esas decisiones, y ya que se rigen por esa lógica del derecho administrativo, es más, normalmente el derecho, la rama del derecho que toca el tema de la ciudad, el urbanismo, es el derecho urbanístico. El derecho urbanístico, por lo general, se entiende como una rama del derecho administrativo, tiene esa dificultad, esa limitación de no dar un espacio mayor a simplemente la interacción entre el administrado, el ciudadano y la entidad pública que le responde sí o no y que básicamente revisa los procedimientos con la lógica de, bueno, tengo un listado de requisitos, el ciudadano que presentó cumplió o no los requisitos, entonces en base a eso le apruebo sí o no el proyecto que plantea. Y no hay un espacio necesariamente para la discusión ciudadana, la discusión política, la discusión de los distintos actores que existen en la ciudad. Y eso trae una serie de problemas y entonces para mostrar un poco, no tanto en abstracto, sino algunos ejemplos donde el derecho a la ciudad es el que legitima el que la ciudadanía pueda opinar y haya algún tipo de canal para hacer esos cuestionamientos, les voy a poner un par de ejemplos a continuación. Uno, y de nuevo, para tratar de concretarlo con ejemplos, es el de la vía expresa Santa Rosa en el Callao. Eh, Seguramente muchos habrán escuchado, incluso tal vez hay algunos vecinos de la zona, que en esta vía que aparece a la izquierda, que es la Avenida Santa Rosa en el Callao, que ahora se ha vuelto mucho más transitada de lo que era antes, porque ahora es uno de los accesos principales a el nuevo aeropuerto Jorge Chávez en el Callao. Hay desde hace algunos años ya un proyecto de hacer un viaducto, ¿no? Una vía elevada por encima de esta avenida. Normalmente lo que pasa con los viaductos, con los bypasses, con estos intercambios viales, es que tratan de atacar el problema por donde no es la causa del problema. Normalmente el problema del tráfico no se resuelve aumentando las pistas porque igual se van a atorar estas pistas, sino lo que se necesitan son mecanismos de transporte público masivo, ¿no? Sistemas de buses como el metropolitano, sistemas de metro como el que existe ya en algunas, en dos líneas en la ciudad. Pero aún así, en este caso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con además la cooperación internacional, están impulsando hacer un viaducto aquí, del cual la ciudadanía está opuesta, ¿ya? Y además está el peligro de que se pierda un espacio que en realidad tiene una lógica de funcionamiento muy buena. Es una vía a la superficie, tiene una sección vial muy buena, tiene además una arborización que le da un perfil urbano muy bueno a esta zona de la vía expresa Santa Rosa. Y ahí es donde se producen este tipo de situaciones que les estoy comentando. Ese es un proyecto que en principio lo está presentando una iniciativa privada de un consorcio de empresas y ese consorcio de empresas con la única entidad con la cual tiene que negociar, ver con cómo se cumplen los requisitos es con el Estado a través del Ministerio de Transportes, aun cuando hay muchos espacios y si ustedes googlean sobre esto, van a encontrar una serie de reclamos que hacen tanto los vecinos del Callao, los vecinos de la zona, pero incluso también los miembros de la comunidad del área metropolitana Lima y Callao, que no necesariamente viven ahí, pero que se oponen a que haya esta tendencia de estos proyectos que en realidad no sirven de nada, estos proyectos de viaductos y de bypasses en realidad simplemente terminan atorados con tráfico siempre y se pierden ahí recursos que podrían dedicarse al transporte público. Eso es algo que no queda claro a través de que uno puede exigir que se tomen determinadas condiciones y evaluaciones técnicas para ver cuál es en realidad la madre del problema. El derecho de la ciudad va un poco a eso. El derecho de la ciudad va
a buscar que haya un canal de reclamo de parte de la ciudadanía, aun cuando yo no sea el funcionario público que está revisando eso, aun cuando yo no sea el vecino de la calle donde se va a hacer el viaducto. Esa es la posibilidad que me da el derecho a la ciudad. Es un derecho a poder reclamar en calidad de miembro del colectivo que es la ciudad y no en calidad de propietario de la zona, que esos solo son algunos y a veces esos algunos no necesariamente están opuestos a algo que en realidad repercute en toda la ciudad. Ese es un primer ejemplo y eso es un debate que está en este momento discutiéndose. Y el otro que pongo a la derecha es otro debate que en particular incluso me tocó verlo cuando estaba en el Ministerio de Vivienda, que es el proyecto que en su momento hubo de modificar, el término era de hacer un reajuste integral de la zonificación en el distrito de Lurín, en el Lima Sur. Ahí en la imagen hay una representación, simplemente una, digamos, representación gráfica que hizo una de las organizaciones que estaba oponiéndose a esto porque lo que iba a hacer es que el sitio arqueológico de Pachacamac tenga una posibilidad de construcciones en una densidad que era inaceptable hacia la zona costera, cuando todo eso es un espacio paisajístico y un espacio con un ambiente cultural protegido. Aún así, la Municipalidad de Lima, y esto es algo que sucedió en el año 2021, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital de Lurín, y impulsados por algunos intereses privados específicos, empezaron a tratar de hacer un cambio de zonificación que podría haber derivado en algo como lo que aparece ahí. Ahí de nuevo pasa lo que les estoy comentando. En principio, quien decide sobre esos temas suele ser el Consejo municipal del distrito involucrado, en ese caso Lurín. Aun cuando, como ustedes imaginarán, estos espacios de relevancia metropolitana le interesan, le deberían interesar a los miembros de la ciudadanía en general de todo Lima e incluso podríamos decir a nivel nacional, porque acá estamos hablando incluso de patrimonio cultural que le interesa a toda la nación y esta es una de las últimas áreas verdes que tienen los tres valles de los que está compuesto el área metropolitana de Lima y Callao. En ese punto fue que también hubo una posibilidad de apelar a una legitimidad que tienen las personas para reclamar por un proyecto como ese, y eso derivó en una negociación que al final llegó a, eh, digamos, detener ese cambio de zonificación que se estaba haciendo en Lurín, aunque en ese momento no es que estaba todavía totalmente perfilado el mecanismo jurídico a través del cual el derecho a la ciudad podía ejercerse. Ya estaba en el lenguaje, ya estaba en el discurso, pero no necesariamente en los instrumentos legales, como un derecho, digamos, constitucional, pero estuvo en la discusión y digamos es un ejemplo donde, de nuevo, ahí puede el propietario de la zona estar a favor o en contra, pero hay un derecho de la ciudadanía de mantener, incluso si tú vives en Pueblo Libre, incluso si vives en Comas, incluso si vives en el Callao, el hecho de tener estos espacios públicos, áreas verdes, acceso a patrimonio cultural y eventualmente lo que eso se deriva en relación también a transporte y vivienda. Y estos son solo dos ejemplos de un millón de cosas que sabemos nosotros que necesitamos en una ciudad como Lima, donde hay tanto que falta, ¿no? Por mencionar algo, líneas de transporte público masivo en una ciudad de 11, 12 millones de habitantes, donde todavía solo tenemos una línea de transporte público y sabemos que el tráfico está totalmente colapsado. Eso es algo que podemos exigir, no solo esperar a que el Estado haga algo, sino o elegir representantes en el Congreso o un presidente, sino exigir de alguna manera. Pero a través de qué se exige eso, eso es un poco a donde va el derecho a la ciudad, el poder exigir algo que va más allá de mi propia propiedad individual. Eso es la lógica del derecho a la ciudad. Es entonces un derecho que busca responder a las demandas del colectivo, que es la ciudad, más que de la propiedad individual en cada lugar. Lo que ahora voy a pasar a comentarles es, habiendo visto de qué se trata este derecho, por qué interesa a la ciudadanía y en qué tipo de situaciones puede entrar en juego, paso a explicarles un poco del itinerario histórico del derecho a la ciudad. ¿Cómo llega a hablarse del derecho a la ciudad? ¿De dónde viene y cómo surge? Y eventualmente vamos a llegar a la tercera parte, que es cómo ya es recogido legislativamente en el caso peruano.
Interesantemente, digamos, el derecho a la ciudad tiene un origen intelectual, tiene un origen de más académico, podríamos decir. ¿Cuál es esa lógica? En el derecho había, y podríamos decir que sigue habiendo todavía, esta dicotomía que ya les comenté. El predominio de los derechos individuales, eso es algo que viene, digamos, históricamente desde la Revolución Francesa, en donde empezó a hablarse de ciudadanos individuales frente al Estado que tienen derechos individuales, libertad, propiedad, igualdad, etcétera. Eh, y el derecho administrativo, de otro lado, que es las acciones del Estado, pero donde no necesariamente la ciudadanía participa. Como el derecho tiene esa dicotomía antigua, además, que no permite hablar de algo intermedio, en realidad los que primero empezaron a hablar del derecho de la ciudad era gente que no necesariamente estaba hablando de temas legales. ¿Ya? El Código Civil es en sí un ejemplo de esto que les comento. El Código Civil, por ejemplo, ni el Código Civil actual ni los códigos civiles anteriores tiene ninguna mención a algo como el derecho a la ciudad. Se habla en el libro de derechos reales, por ejemplo, del derecho de propiedad. Sí, el derecho de propiedad tiene un reconocimiento antiguo y se mantiene hasta el Código Civil, pero del derecho a la ciudad no es algo que se haya recogido nada en estos códigos civiles. Entonces, volviendo a lo que les decía, el origen intelectual más bien viene desde lo académico, desde el ámbito de las ciencias sociales en específico. Aquí les pongo unos cuantos materiales de esas discusiones y algunos autores principales que fueron los que, al momento de tratar de nuevo, desde la sociología o desde la antropología o desde el urbanismo, hacer sentido sobre cómo funcionan las ciudades y cómo hay problemas que están teniendo que enfrentar las ciudades en el mundo, no necesariamente en Perú, en Latinoamérica, sino en el mundo, ahí hubo la necesidad de generar ciertas categorías. Y eso en un contexto muy particular que es diferente a lo que uno podría pensar en la historia, que es en el siglo XX, ¿no? En los años 1900, se ha dado la particularidad de que en el mundo ha pasado a ser un mundo más urbano y menos rural, menos agrícola, más urbano, más población viviendo en ciudades, entonces se ha necesitado pensar muchos de los grandes debates respecto de la ciudadanía y la propiedad en términos urbanos. Y algunos de los que han estudiado esto o algunos de los que han planteado ideas sobre esto son dos autores que pongo aquí en la pantalla, Henri Lefebvre y David Harvey. El primero es un escritor francés que habló del le droit à la ville, el derecho a la ciudad, como un concepto, podríamos decir, sociológico principalmente. Un concepto sociológico en los años 1960 que consistía o que iba más o menos a la idea de que el espacio de la ciudad no es un espacio que deba entenderse solamente en los términos del capitalismo, es decir, en el sentido de que, bueno, yo tengo un terreno y al final ese terreno se rige por las reglas del mercado de manera absoluta, sin una posibilidad de que haya una consideración del interés público, del interés social, de lo que interesa a toda la ciudadanía en su colectivo y más bien habla de la forma en que el espacio de la ciudad, incluyendo el espacio privado y incluyendo el espacio público, tiene una deriva de cómo colectivamente se va produciendo por la ciudadanía en conjunto. Hay una transformación colectiva de los espacios de la ciudad por parte de las personas. El espacio puede no haber cambiado mucho, pero la gente lo cambia por sus propias acciones. Y ese cambiar de la ciudad que lo llevan a cabo los actores urbanos, los actores ciudadanos, Lefebvre lo que dice es que básicamente no es una cosa que uno solo debería esperar, digamos, de manera pasiva a que vaya cambiando la ciudad, sino los movimientos sociales deben tender a reclamar, pelear, demandar esos derechos, esos cambios en la ciudad de manera colectiva. Un barrio, un espacio público, un parque, no depende de una persona individual, sino depende de esa conjugación de intereses de distintos ciudadanos, de distintos vecinos sobre un espacio. Como ven, ese es un análisis más sociológico de cómo se transforma la ciudad. Esa es una observación de la ciudad y ahí enfatiza el elemento social. ¿Por qué enfatiza el elemento social? Porque obviamente
en la construcción de la ciudad muchas veces ha primado el elemento arquitectónico, el elemento físico, la infraestructura, las vías, las carreteras, los edificios, pero en realidad lo que buscaba Lefebvre con esta idea es enfatizar el elemento de la producción social de ese espacio. Pero no necesariamente pensaba en el elemento jurídico. De nuevo, esto es una mirada de los movimientos sociales alrededor del tema social. Algo parecido es un autor, David Harvey, que más bien se le considera un geógrafo, ¿no? Un geógrafo crítico, que lo que profundiza en relación al derecho de la ciudad es esta idea de que esta mirada colectiva de cómo se va construyendo una ciudad, no desde lo individual, sino desde lo colectivo, es una forma también de cuestionar cómo el capitalismo, que quizás en su momento era un sistema económico que permitía extraer recursos naturales en los espacios urbanos, también es un sistema económico que aplica y tiene un efecto pernicioso en las ciudades también. Por ejemplo, los problemas de vivienda y el hecho de que uno no pueda pagarse una vivienda con un sueldo básico. Entonces, el capitalismo en los espacios urbanos es un paradigma, digamos, que David Harvey cuestiona desde el punto de vista también del derecho a la ciudad. ¿Ya? Entonces, ese es el tipo de desarrollos iniciales que se fueron dando. Lo que pongo ahí a la derecha es también un intento de hacer lógica de algunos de estos puntos que trabajamos con miembros del grupo CONURP, que es un grupo de investigación en urbanismo de la Universidad Católica, donde en realidad esta es una conversación donde no participaron solo abogados, sino más bien participaron miembros del grupo que son de arquitectura, de antropología, de sociología, etcétera. Entonces, la idea con esto es, estas son unas discusiones sobre el elemento colectivo de la ciudad que en realidad vienen de la sociología, la antropología, el urbanismo, de las ciencias sociales en realidad. Luego de ahí, lo que les he comentado son los años 60, 70, 80, empieza a esto incorporarse en el debate público pero más a nivel de internacional y a nivel de organizaciones internacionales. Por ejemplo, el reconocimiento legal fue adoptado en algunas entidades que ven por el desarrollo urbano a nivel global, como por ejemplo las Naciones Unidas, que tiene una división para temas urbanos que es UN Habitat y que por ejemplo ahí a través de un proceso largo también de discusiones, negociaciones, y a través de estas reuniones que tienen cada 20 años, la última fue en el año 2016 en Quito, pero antes de eso había habido una en los años 90 y así una anterior en los años 70, fue empezando a articularse una demanda por reconocer a nivel de instrumentos internacionales algo como el derecho a la ciudad. Ahí es donde empieza a pasar esa transición entre ser este un concepto en realidad sociológico a ser un concepto utilizable en el ámbito jurídico, eh, transformado a ya literalmente un derecho que pueda exigir la gente, aunque todavía a nivel de instrumentos legales internacionales que a veces tardan en ser adoptados a nivel de los derechos locales de cada país. Un ejemplo de un país que adoptó estos debates y los hizo suyos en su respectiva jurisdicción es Brasil. Brasil, derivado de una constitución más progresista en términos de derechos que es del año 1988, llegó a adoptar en el año 2001 una ley específicamente para temas de ciudades, que es el que aparece a la derecha, el Estatuto da Cidade, que es el estatuto de la ciudad, el estatuto que regula en una ley distintos temas relacionados a el equilibrio de los intereses privados con las necesidades en temas de planificación urbana, urbanismo, vivienda, espacios públicos que tienen todas las ciudades en Brasil. Y lo que les pongo, por ejemplo, en la derecha es una guía para la implementación de las municipalidades y ciudadanos de la aplicación de una ley como es. En ese instrumento se recoge ya, en ese caso, en el caso de Brasil, a nivel legislativo, año 2001 es lo que les estoy comentando, el reconocimiento del derecho a la ciudad y un cierto entendimiento de cómo se entiende el derecho a la ciudad en Brasil, que implica, entre otras cosas, solo lo menciono, la función social de la propiedad, es decir, que la propiedad no solamente es un derecho absoluto, sino incluye también una serie de deberes que tiene uno para con la ciudad.
la participación ciudadana obligatoria en la planificación urbana y una visión amplia de derechos urbanos que incluye la aplicación de ciertas restricciones que pueden establecer, especialmente las municipalidades, que son un actor muy importante en el manejo de cada ciudad respecto del desarrollo urbano. Un ejemplo es la edificabilidad. A veces uno pensaría, todavía uno podría decir, bueno, si yo soy propietario de un terreno, en realidad yo soy como un rey en mi terreno y puedo construir lo que quiera para arriba y para abajo sin ningún tipo de restricción. Ya esa es una idea, digamos, muy antigua que está claramente en cuestionamiento, pero el enfatizar que esa posibilidad de construir y el valor económico que tiene esa construcción, en realidad deriva de lo que la ciudad me otorga como servicios públicos, como áreas verdes o áreas públicas alrededor de mi propiedad. Entonces eso determina que la ciudad también tenga un derecho a controlar e incluso a negociar esas posibilidades de construcción para que vaya de la mano de servicios públicos, necesidades que requieran los barrios, requieran las ciudades. Ese es un proceso de evolución bien grande que se ha ido dando en algunos países en el mundo. Les pongo el ejemplo de Brasil y eso ha permitido una serie de mecanismos ya concretos en Brasil para poder aplicar esto en las ciudades. Ese es un poco el proceso que se fue dando desde un origen más intelectual, pasando para ya algunos instrumentos a nivel internacional, por ejemplo, la nueva agenda urbana de ONU Habitat del año 2016 y el Estatuto de la Ciudad de Brasil del año 2001, como contexto para echar una mirada a algunas de esas luchas urbanas o movimientos sociales que se han ido dando, tal vez no necesariamente de una manera masiva o tan grande como en otros países, pero que se han materializado en el caso peruano. Y voy a mencionarles aquí dos ejemplos. Em, estas movilizaciones han tenido que ver con elementos que consideraríamos parte del derecho a la ciudad, es decir, reclamos que son parte del derecho a tener un espacio donde uno quiere vivir bien más allá de su propia vivienda. Lo que pongo a la izquierda es relacionado a el proyecto del bypass 28 de julio, ¿no? Les comento más o menos, esto es, y probablemente será un recordatorio para algunos de ustedes que quizás incluso estuvieron participando de ese debate público en ese momento. En el año 2015, durante la gestión del alcalde Luis Castañeda del Ocio, pasa este conflicto urbano muy relevante y un catalizador bien fuerte para la atención a temas urbanos que empezó a haber en el Perú desde ese momento hasta ahora. Eh, Fue la cancelación del proyecto Río Verde en marzo de 2015, que era un proyecto que había impulsado la gestión anterior, la gestión municipal anterior, que era un plan de recuperación más integral, de recuperación del borde del río Rímac y que contemplaba más de 25 hectáreas de áreas verdes, que es lo que debería, lo mínimo, tener Lima, siendo una ciudad que está al borde de un río, tener un espacio público grande y con recuperación de ese espacio y no tener un río que no se aprovecha urbanísticamente en la ciudad. Ese proyecto lo desactivó el alcalde de Castañeda del Ocio y reasignó más de 70 millones de soles de ese proyecto para financiar un proyecto que quería él utilizar para su campaña política, que era el bypass de la avenida 28 de Julio, una obra ejecutada mediante una adenda cuestionada a ese proyecto vía Parque Rímac y que además, bueno, ya sabemos los distintos problemas de corrupción y de coimas que ha habido en algunas de las constructoras brasileñas, OAS, Odebrecht, etc. Esta decisión de desviar esos fondos para el bypass 28 de julio, interesantemente, sí recibió una respuesta airada de la ciudadanía. Generó protestas ciudadanas y críticas de urbanistas y colectivos, como por ejemplo UDEAL, ¿no? La Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima, que organizaron una serie de marchas, protestas, por ejemplo, el 17 de junio de 2015, que fue una protesta fuerte que hubo en Lima, denunciando la falta de transparencia y el impacto en el acceso a espacios públicos que esta desviación de fondos estaba teniendo. Incluso el conflicto escaló cuando el Congreso citó a Luis Castañeda Locio el 25 de octubre del 2016 por las presuntas irregularidades con ese proyecto. Este episodio reveló cómo decisiones unilaterales pueden afectar la provisión de áreas verdes y fortaleció un discurso ciudadano de lo que, por ejemplo, algunos activistas en el mundo urbano, por ejemplo, la urbanista Mariana Alegre, dice que ese es el momento catalizador en que empezó a
una generación más o menos joven en ese momento a preocuparse por los temas urbanos, a preocuparse por los temas de ciudad, a preocuparse por los temas de espacios públicos y a que haya gente interesada por esto, que no era una especialidad tan fuerte como la es ahora, por ejemplo. En derecho no lo era para nada. En derecho derecho urbanístico es una rama muy lateral, muy marginal, que en las facultades de derecho no suele enseñarse, solo en algunas, y suele ser además un electivo. Entonces no hay, por lo general, entre abogados especialistas en temas urbanos, aun cuando es un tema tan importante. Ahí empezó a haber cierto interés con algunos actores. Entonces, ese es el tipo de movimientos donde empezó a utilizarse en el discurso el derecho a la ciudad. No estaba reconocido legislativamente más que en instrumentos internacionales, pero en esas demandas, en esos discursos, en ese cuestionamiento, viene lo que ya les estaba comentando antes, que es, bueno, yo no soy vecino de la calle de la avenida 28 de Julio, yo no soy vecino de vivir directamente al lado del río Rímac, pero a mí como ciudadano me interesa qué se está haciendo respecto de el manejo y la gestión de la ciudad, la planificación urbana. Debo poder tener alguna forma de reclamar esto y, aunque no haya un lugar claro en donde reclamarlo, voy y lo reclamo en las calles. Y esos movimientos sociales, ciudadanos, son, si miramos la historia, los que han estado detrás de la mayoría de los derechos constitucionales y derechos humanos que han sido reconocidos en la historia. Entonces, ese es un poco el proceso que se fue dando. Y el otro que quería mencionar es el caso de el Parque Castilla, en Lince. Durante la última década, Lima ha enfrentado numerosos conflictos por la defensa de parques y plazas, ¿ya? Eh, Dado el tremendo déficit de áreas verdes, de metros cuadrados de área verde por habitante que tiene Lima. Y en realidad esto podría decirse que es un problema de varias de las ciudades grandes en el Perú, pero especialmente Lima tiene una carencia enorme de áreas verdes por habitante, ¿no? Mucho, muy por debajo de lo que los estándares establecerían. Esta carencia ha generado fuerte oposición a intentos de privatización o concesión de espacios públicos que son muy comunes, ¿no? Es más, incluso en estos días se está hablando de la privatización que están tratando de hacer de una playa en la Costa Verde, que es uno de los pocos espacios públicos que tiene Lima, la Costa Verde, ¿no? Entre los casos más notorios, bueno, acabo de mencionar el caso de las playas, destaca también el caso del Parque Manhattan en Comas, que fue un debate que hubo en el año 2017, donde vecinos protestaron contra la concesión de parte del parque para un proyecto comercial, ¿no? Y situaciones similares se dieron en Surco, San Martín de Porres, Lince, el Cercado de Lima, frente a intervenciones que reducían áreas verdes o restringían su uso. ¿Ya? Este ciclo de movilización se articuló especialmente en el conflicto del Parque Mariscal Ramón Castilla en Lince, donde la ordenanza 376-2016-MDL limitaba el uso del parque y motivó una demanda de inconstitucionalidad admitida en enero de 2018. Esto ya fue el colmo, ¿no? Fue básicamente un alcalde distrital estableciendo una ordenanza para no dejar a la ciudadanía hacer sus actividades en el parque. Vieron como, y eso es algo que en realidad vivimos hasta ahora, vieron como que debía prohibirse, niños jugando con la pelota, gente bailando en el parque, que es para lo que debería haber un parque, ¿no? Entonces, esa ordenanza regulando y limitando esas actividades como corresponde de acuerdo a la Constitución, fue cuestionada con una demanda de inconstitucionalidad, ¿no? Que además en la parte legal lideró el profesor Iván Ortiz Sánchez en el año 2018. Haciendo la historia corta, el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia 013-2017-PITC del 9 de junio del 2020, declaró la ordenanza inconstitucional. Sin embargo, en esa argumentación, aun cuando se argumentó ahí, como ven, ya el movimiento social pasó a traducirse en un argumento legal que apeló, entre otras cosas, al derecho de la ciudad, ¿no? Y menciono al profesor Iván Ortiz porque él participó en eso y incorporó el reclamo de el derecho a la ciudad como un, digamos, argumento legal para hacer ese reclamo. Ganaron la demanda de inconstitucionalidad, declararon inconstitucional la ordenanza, pero el Tribunal Constitucional se negó a reconocer
el derecho a la ciudad como un derecho autónomo. Y ahora vamos a hablar un poco de eso, y eso es un análisis legal que vale la pena, que vale la pena hacer. Más o menos lo que dijo fue que si bien en la Constitución, en el artículo 3 de la Constitución, se habla de que puede haber otros derechos que deriven de la dignidad humana, que puedan reconocerse y que no sean necesariamente nominados en la Constitución, donde ya hay un listado de derechos, dijo que este reclamo podía entenderse desde el punto de vista de otros derechos que ya existen. Por ejemplo, el derecho a un ambiente equilibrado, por ejemplo, el derecho a la propiedad, por ejemplo, el derecho a la consulta ciudadana, qué sé yo. Entonces dijo, no, no es necesario algo como un derecho a la ciudad. Vamos a ver eso en un momento, pero digamos, no se reconoció. Pese a ello, el caso evidenció la capacidad ciudadana para frenar procesos de privatización y consolidó la defensa de los espacios públicos a través de justamente el movimiento vecinal, el movimiento ciudadano. Y aquí les pongo, digamos, una foto de ese proceso. Hasta ahí hubo un proceso, un itinerario desde lo intelectual, pasando por los instrumentos internacionales, hasta un movimiento ciudadano, tampoco no masivo, tampoco no una cosa completamente compartida por toda la ciudadanía, por todas las personas, pero que pueden ver que hubo determinados episodios, especialmente algunos episodios catalizadores que los he mencionado, que fue derivando en un movimiento ciudadano e incluso una demanda a nivel judicial que ya empezó a recoger el derecho a la ciudad en estos tiempos, años 2018, 2019, 2020. Paso a la tercera y última parte de la exposición, que es la incorporación del derecho a la ciudad en el marco legal peruano. ¿Ya? En el marco legal peruano, el punto de quiebre es el año 2021. ¿Ya? En el año 2021 se dan una serie de normas, una serie de instrumentos legales que en conjunto se les llama la reforma urbana del año 2021, que es un paquete integral de varias normas. Lo que les pongo en la pantalla es uno de esos instrumentos, que es la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, que se aprobó en julio del año 2021, ¿ya? Y que básicamente estableció una hoja de ruta de las acciones del Estado, tanto del Estado nacional como las municipalidades, e incluso también para la ciudadanía, para los siguientes 10 y 15 años en relación a temas de vivienda y desarrollo de ciudades, vivienda y urbanismo. Esto fue aprobado en este caso por el Consejo de Ministros en el año 2021 y estableció unas líneas rectoras sobre cómo, en términos sencillos, en lugar de que el Estado invierta tanto dinero en vivienda para clase media y vivienda a través de créditos mi vivienda, que en realidad siguen siendo igual de caros y no llegan a la población más pobre, que pueda apuntar sus recursos a la vivienda en las zonas más informales, donde se necesita una vivienda que hoy día se llama la vivienda de interés social de tipo prioritario. Eso es un proceso que está todavía en implementación, hay muchos reglamentos y necesidades de normas todavía hasta este momento, pero es un proceso que, digamos, se inició en ese año, en el año 2020-2021. Como contexto, recordarán, esto fue porque hubo una gestión específica en el gobierno de transición que lideró el presidente Sagasti. Entonces hubo una ventana de 9, 10 meses en donde fue posible hacer algunas reformas que quizás no eran procesos o proyectos, digamos, de vivienda masivo para la ciudadanía, sino más bien una reformulación de las políticas que puedan sentar las bases para lo que los siguientes gobiernos pudieran hacer. Y bueno, obviamente los siguientes gobiernos no necesariamente han conseguido todos los hitos, pero hay una estructura en juego ahí. Eso es la reforma urbana del año 2021, que es aplicable a nivel nacional. Y esa, a su vez, ha traído, también vino de la mano de algunos dispositivos legislativos en ese caso, de leyes en particular, ¿ya? Y en esas leyes es donde, les estoy hablando del año 2021, por primera vez fue recogido ya como un dispositivo legislativo jurídico el derecho a la ciudad. En ese momento es donde entra el derecho a la ciudad, a la legislación y a ser un instrumento, un vehículo que puede utilizarse en la argumentación legal, ya sea en un debate en el Tribunal Constitucional, ya sea en una discusión sobre un procedimiento administrativo, etcétera. Y les comento un poco de ese detalle. Lo que les pongo en la pantalla es el primero de esos dispositivos legislativos, que es la Ley
31199, que es la Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, que fue publicada en el Diario El Peruano el 22 de mayo del año 2021, ¿ya? Esto es una iniciativa en realidad que vino directamente del Congreso y estableció las reglas para la protección, gestión y uso democrático de los espacios públicos. En esta ley de espacios públicos es que derivó todo ese reclamo ciudadano que habíamos visto en la parte anterior de la exposición. Y por eso les pongo la imagen a la derecha del propio colectivo del Parque Castilla, poniendo en sus redes sociales esta referencia a un triunfo ciudadano. El Congreso aprobó la Ley de Protección de Espacios Públicos. Fue reglamentada esta ley en el año 2023 a través del Decreto Supremo 001-2023-Vivienda, donde se detalló la gestión, conservación y participación ciudadana en todos los temas de espacios públicos, que es uno de los temas típicos de derecho a la ciudad, el derecho de poder exigir que se mantengan, que se preserven y que no se privaticen los espacios públicos. Es en marzo del 2023 que se reglamentó esta ley. Fue una iniciativa originalmente en el Congreso de la congresista Indira Wilca y eventualmente pasó por todos los filtros en el Congreso y fue aprobada eh, como ley, y yo la enmarco dentro de esta reforma urbana que se produjo en el año 2021. Ahí en esta ley se recogió por primera vez el derecho a la ciudad en estos términos que aparecen en la pantalla. En el artículo 2 se decía, en la aplicación de la ley se deben considerar los siguientes principios. Uno es el derecho a la ciudad. Interesantemente, se incluyó como derecho a la ciudad en términos, pero se incluyó dentro del artículo de principios, ¿no? Ahí ya ven un poco obviamente estos desarrollos legislativos nunca son de una manera adecuadamente precisa en la parte terminológica legal, sino suelen tener a veces varios debates, varios desórdenes en su forma de legislativa, como es lo lógico cuando son procesos políticos, procesos sociales. Lo que decía este es, el derecho a la ciudad garantiza a todas las personas el acceso a todos los servicios que se aglomeran en la ciudad, como servicios básicos, derecho a la vivienda, creación de espacios públicos, mecanismos de participación, servicios ambientales, culturales, económicos y financieros, con la finalidad de alcanzar el pleno ejercicio de un nivel de vida adecuado. Es una definición más o menos tímida, pero ya incorpora algunos elementos que ya por varios años se habían estado considerando como parte del derecho a la ciudad, ¿no? Espacios públicos, viviendas, servicios públicos, mecanismos de participación, etcétera. Entonces, ya con eso tenemos el Congreso reconociendo una dimensión colectiva de la vida urbana, ¿ya? Em, Yo lo cuento de una manera, dije, digamos, o en el momento de que me preguntaron por esta exposición en primera persona, porque aquí obviamente yo no lo explico de manera imparcial, sino todo lo contrario, yo participé en este proyecto. Es que otro de los dispositivos legales que en el año 2021 se aprobaron fue la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que fue aprobada en julio del año 2021. En ese caso se trató no de una iniciativa de un congresista, como en este caso, como en el otro caso fue la congresista Wilca, sino de una iniciativa legal presentada como proyecto de ley del Poder Ejecutivo en la gestión del presidente Sagasti. En la dirección en la que yo estaba, en la Dirección de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, se desarrolló un proyecto de ley de una ley que en ese momento no se tenía en Perú, que es una ley de desarrollo urbano. Normalmente todos los países tienen una ley que regula los temas de suelo, planificación urbana. En el Perú simplemente había un reglamento del Ministerio de Vivienda, pero que no tenía mayor fuerza para regir respecto a las municipalidades que tienen normas de mayor rango. Entonces se planteó un proyecto de ley que tiene una serie de temas, ¿no? No es solamente sobre temas de derecho a la ciudad. Entonces ya les invito a investigar y revisar sobre eso en su momento. Pero en ese proyecto de ley, uno de las bases conceptuales y de derechos que se recogieron fue incorporar el derecho a la ciudad en forma de derecho en la legislación y normativa peruana también, ¿no? Y esta es la redacción que se planteó en ese proyecto de ley inicial de la Ley de Desarrollo Urbano. Es decir, lo que les pongo en la pantalla es el proyecto de Ley de Desarrollo Urbano que salió del Ministerio de Vivienda
en ese año 2021. Hace referencia al de la ciudad, derecho de la ciudad definido como el derecho de los ciudadanos a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades o centros poblados justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, y algunos elementos que a título enunciativo se considera que son parte de ese derecho a la ciudad. Em, pero la historia es un poco más complicada. Fue parte de ese proyecto de ley, pero como cualquier proyecto de ley que sale del Poder Ejecutivo, para pasar al Congreso como proyecto de ley del Ejecutivo, tiene que pasar una serie de filtros en el Poder Ejecutivo, en su revisión por parte de, entre otros, de los otros ministerios del Poder Ejecutivo. Y aquí les cuento una historia interesante y por eso para mí fue interesante que en esta ocasión sea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el que me ha dado la posibilidad de hacer esta exposición, porque el ministerio de todos los ministerios que se opuso a que se incorpore el derecho a la ciudad en en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible que estaba planteando el Poder Ejecutivo fue el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ellos, y aquí les recuerdo a esa otra parte de la historia, apelaron a ese proceso constitucional de, el Parque Castilla para decir, ya el derecho a la ciudad se ha discutido en ese proceso constitucional del Parque Castilla y ahí el Tribunal Constitucional dijo que ahí no correspondía sustentar ese pedido en el derecho a la ciudad como un derecho nuevo. Y por eso, este tema del derecho a la ciudad en el proyecto de ley de desarrollo urbano sostenible, fue observado y es un tema que, aunque hubo una serie de negociaciones, una serie de conversaciones para explicar cuál era la lógica de esto, al final se cerraron los especialistas, especialmente especialistas que, digamos, consideran los derechos humanos y el derecho constitucional como una especialidad, digamos, donde uno puede ser experto, que para mí eso es algo medio cuestionable y no aceptaron que se incorpore el derecho a la ciudad en ese proyecto de ley de desarrollo urbano sostenible, ¿no? De nuevo, les repito, eso para mí es un argumento que no tiene sentido porque una cosa es que un órgano judicial diga que aplica este derecho y este derecho no lo aplica en base a su interpretación de la Constitución y de las normas, pero una cosa muy distinta es que en un proyecto de ley que está yendo al órgano político del Estado para que decida si se aprueba o no un determinado derecho a través del Parlamento, que son los representantes de la ciudadanía, ahí haya una idea de que por eso no puede, que en ese caso no se puede incorporar un derecho como el derecho a la ciudad. Esa es una objeción que no tiene sentido porque al final son los representantes del poder político los que deciden qué cambios hay en la legislación, ¿no? Y ellos tienen toda la potestad para incorporar nuevos derechos o limitar otros derechos. Entonces, pero no pasó, no los logramos convencer y en la forma en que se transformó esto en el proyecto de ley de desarrollo urbano sostenible, y por eso esto es una historia bien interesante que vale la pena observar y estudiar, es a este artículo que se le agregó a ese proyecto de ley, que esto fue lo que se consensuó con el Ministerio de Justicia en ese momento y a mí me tocó estar en esos debates y en esas conversaciones. Se planteó que no se trate, no se hable de un derecho a la ciudad, porque estaban cerrados en que no se use ese término en toda la ley, sino se empezó a hablar de un interés difuso, que los que son abogados, procesalistas conocerán mucho mejor el tema, es la idea de que aun cuando en el proceso judicial normalmente es una sola persona la que hace una demanda para reclamar algo en el Poder Judicial, hay determinados temas en la sociedad que se tratan de intereses difusos de una colectividad más grande. Ahí estamos hablando de consumidores, temas ambientales, temas de protección al patrimonio cultural, etcétera. Lo que incorporamos aquí fue decir lo que aparece en el artículo 103 de ese proyecto de la Ley de Desarrollo Urbano, decir que es un interés difuso el que corresponde a la ciudadanía a tener un desarrollo urbano sostenible, que ese término sí era aceptado por el Ministerio de Justicia en ese momento. Y como tal, entonces, era posible hacer una demanda como colectividad y esa demanda podría adoptarla varios de los actores que pueden accionar en base al interés difuso, que puede ser un ministerio público, puede ser una ONG, en ese caso además se agregó que puede ser el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Esa fue la forma de, aunque no iba a poder estar el derecho a la ciudad en ese proyecto de ley, haya un reconocimiento de esa dimensión colectiva del derecho a la ciudad
del desarrollo urbano sostenible a través del accionar de, de este tipo de actores, representando el interés colectivo que existe, el interés supraindividual, que es el término que se utiliza en derecho procesal, para hacer este accionamiento respecto del desarrollo urbano sostenible. Y eso es lo que pudo salir como proyecto de ley de la Ley de Desarrollo Urbano para el Congreso Nacional en el año 2021. Sin embargo, la historia es interesante y en el Congreso este tema, este debate se volvió a abrir. Algunos congresistas y obviamente también los congresistas recogen intereses de distintas partes de la sociedad, intereses empresariales, intereses de determinados actores políticos, de la ciudadanía y la opinión de muchos actores. En el debate en la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso, que es la comisión a donde va ese proyecto de ley de desarrollo urbano sostenible en el año 2021 para ser debatido y dictaminado ese proyecto en el Congreso, hubo nuevamente la apertura a la discusión sobre ¿por qué no se está hablando del derecho de la ciudad? Acá debería haber alguna forma de reclamar en base a no yo ser un vecino, yo ser un propietario, yo ser un dueño de una vivienda, sino yo tener algún tipo de derecho a la ciudad que sea un título colectivo, ¿no? Y se abrió de nuevo y se mencionó este proceso que se había dado en el proyecto de ley inicial. Y entonces, por iniciativa de un par de congresistas, que ahora no tengo el nombre, en el debate de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso, se planteó una serie de modificaciones al proyecto de ley original. Una de esas modificaciones fue la vuelta a incorporar en esa nueva versión o en ese texto sustitutorio de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del derecho a la ciudad. Y eso que aparece en la pantalla es lo que eventualmente fue aprobado en el Pleno del Congreso, ¿no? En julio del año 2021 y es ley hoy día. Entonces, hoy en día, además de la ley de espacios públicos, como principio, como derecho, en el artículo 17 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que fue publicada bajo el número 31313, se tiene esta redacción y esto es un derecho que existe y se puede activar y se puede operacionalizar en la actualidad en los términos siguientes. Dice, las competencias y facultades a las que se refiere esta ley procuran la efectividad del ejercicio del derecho a la ciudad definido como el derecho de los ciudadanos a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades o centros poblados justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, ¿no? Y en el siguiente párrafo se incorporan algunos de los ejemplos a título enunciativo que incluye el derecho a la ciudad, que normalmente se entiende que es el poder acceder a una vivienda adecuada, la participación ciudadana efectiva, el acceso a espacios públicos, etc. Ese es en buena cuenta el proceso que tuvo, que como ven, en realidad fue un proceso de idas y venidas, de avances y retrocesos, de objeciones y vueltas a discutir, donde como ven, incluso dentro del Poder Ejecutivo hubo una serie de visiones distintas y a veces visiones un poco demasiado teóricas y no necesariamente pensando en la dimensión política de este tipo de derechos. Al final, el reconocimiento de un derecho puede haber una lógica jurídica que uno estudia en una maestría de derecho, pero en realidad los reconocimientos de derechos son principalmente un proceso social y político que tiene que pelearse en las calles, pelearse en los parlamentos, y así es como se reconocen los derechos más que en una lógica muy estrictamente dogmática jurídica. Entonces, eso es el último capítulo y esto es una ley que existe actualmente. Eh, lo, lo que pensaba mencionar para terminar es que, para empezar, estos son debates y estos son mecanismos que son relevantes en este momento, ¿no? Ya mencioné el caso de la Playa Las Sombrillas, que está en discusión sobre la privatización de ese espacio público, donde el derecho de la ciudad es una forma de accionar esto e incluso llevarlo a una discusión judicial si es que el colectivo lo decidiera. Pero obviamente hay varios otros temas que están en debate actual donde esto es relevante y donde esto es un accionar que puede utilizarse. Estamos hablando de los temas de transporte público masivo, de los trenes en el caso de Lima y Callao, donde se necesita a gritos un transporte público masivo con mayores líneas de metro y transporte de cercanías. Entonces, eso es un debate que se encuentra abierto.
Este es un aviso que me llegó hoy día en uno de los grupos de urbanistas en los cuales yo participo, donde están vecinos de San Isidro, Lince, Jesús María, La Victoria y Magdalena reclamando por un proyecto de puente elevado en la avenida Javier Prado, donde están reclamando una vulneración a la ley, a la salud pública y a los principios de sostenibilidad urbana, donde, por ejemplo, ahí no se ha puesto en juego el derecho de la ciudad y veremos si es que en lo que viene más adelante se utilice ese argumento. Sí mencionan, eso sí, la referencia a ciudadanía, sí mencionan la referencia a una ciudad justa y segura, que es un poco de la terminología que tiene el derecho de la ciudad. Termino diciendo que, bueno, desde el año 2021 el derecho de la ciudad se encuentra reconocido, pero lo que podemos ver es que tuvo un nacimiento interesante, más bien de las ciencias sociales, más bien de la academia, para luego pasar a ser una aspiración colectiva, parte de un movimiento social, encuentra algunas resistencias técnicas o pseudotécnicas en esa historia o itinerario del derecho de la ciudad en el Perú, pero eventualmente logra un reconocimiento político y una instrumentalización también por los actores políticos en este proceso. Ahora, les he contado obviamente la historia desde un punto de vista de progresión positiva, pero obviamente, antes de terminar, no quiero dejar de decir que este es un proceso, como cualquier proceso político, fundamentalmente inacabado e imperfecto. Para empezar, ya habrán visto, algunos de ustedes habrán ido identificando que la definición del derecho a la ciudad no es tan fácil, no es tan claro qué entra dentro del derecho a la ciudad y qué no entra. ¿A qué exactamente llamamos derecho a la ciudad? ¿Qué se puede poner en una demanda? ¿Qué se puede exigir? ¿A qué está obligada la municipalidad, el Estado, cuando se reclama por el derecho a la ciudad? Es un derecho progresivo, es un derecho que puede generar medidas inmediatas. Son temas abiertos, temas de la materialización de ese derecho. Tiene también temas ahí de debate, por ejemplo, en su choque, porque cuando hablamos de derechos, parece todo bonito cuando todos los derechos los estamos listando, pero obviamente los derechos chocan entre sí. Y hay muchas veces en las cuales el derecho a la ciudad, como derecho constitucional o como derecho humano, algunos dicen, choca contra otro derecho que a veces se considera como derecho humano, como derecho constitucional, que es el derecho a la propiedad privada. A mí me parece totalmente cuestionable que la propiedad privada sea un derecho y menos un derecho constitucional o un derecho humano, porque propiedades la tienen algunos y otros no tienen propiedad, y entonces reconocer la propiedad como un derecho humano es reconocer esa desigualdad de la tenencia de la propiedad que existe entre las personas en la sociedad, pero cuando se reconoce la propiedad como un derecho humano, hay muchos momentos en donde hay necesidad de balancear el derecho a la ciudad con el derecho a la propiedad también. Entonces, ese es un debate totalmente abierto y complicado de resolver. Y un último tema que pensaba mencionar en esta mención a lo inacabado de este proceso es que también esa movilización que les he mostrado en esta exposición es una movilización que hubo en determinados momentos, especialmente en algunos picos, pero que no es tampoco tan fuerte. En el Perú tenemos problemas terribles de falta de transporte público, de inseguridad ciudadana en la ciudad, de tráfico tremendo, de falta de espacios públicos, pero la gente no reclama lo suficientemente eso tampoco. Hay una situación tan grave, será porque además también otros temas son igual de graves o hasta más, como temas de salud, temas de acceso a salud pública, a educación. Entonces estamos tan en crisis en general y los gobiernos están haciéndolo tan mal que en realidad tal vez los temas urbanos están incluso en un segundo plano. Pero ese movimiento social que está detrás de la aplicación de los derechos y demás solo aparece por momentos y entonces no es necesariamente un movimiento social enorme que pueda decirse que está protegiendo estos derechos de una manera fuerte. Eso es un desafío y esto es obviamente parte de un proceso que nunca acaba y se va negociando en cada momento. Eso es lo que tenía por decirles y bueno, estoy a disposición para las preguntas y también para compartirles los materiales y algunas o alguna otra consulta que puedan ustedes tener y ahí está mi correo electrónico también.
Muchas gracias al doctor José Carlos Fernández por su presentación titulada Itinerario del Derecho a la Ciudad en la Normativa Peruana. Doctor Fernández, por supuesto, ¿no? Para nosotros desde los viernes de derechos humanos son temas importantes. No necesariamente todos los temas tienen que estar vinculados a los derechos netamente fundamentales, o en ese caso, ubicar cuál es la relación entre el derecho fundamental, ¿no? Tal vez no reconocido a nivel constitucional, pero sí reconocido como tal, ¿no? Por las leyes peruanas. Usted nos ha explicado, ¿no? Una experiencia muy importante, eh, mientras que nuestros participantes vienen haciendo las preguntas a través de nuestra chat de preguntas y respuestas. Vamos a hacer algunos anuncios de importancia. En primer lugar, mencionarles a nuestros asistentes que el día lunes 15 de diciembre a las 10 de la mañana y de manera presencial se realizará en el auditorio del Ministerio de Justicia la conferencia titulada, donde abordaremos si el parlamentarismo unicameral o bicameral limita realmente el hiperpresidencialismo. Ustedes pueden encontrar ya en este chat link para sus inscripciones y como sabrán, como hemos mencionado, esta conferencia se realizará de manera presencial, se realizará aquí en el Auditorio del Ministerio de Justicia, ubicado en la calle Cipriano Llona 350 Miraflores. En segundo lugar, mencionarles que si ustedes están interesados en recibir la presentación PPT de nuestro ponente el día de hoy o de otras presentaciones de los Viernes de Derechos Humanos, acabamos de dejar el link a nuestro grupo de WhatsApp de los Viernes de Derechos Humanos. A través también de este grupo, también publicamos las conferencias que realizamos viernes a viernes. Continuando con los anuncios, mencionarles que ya hemos publicado también el link para acceder a nuestra biblioteca virtual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde ustedes pueden encontrar no solamente diverso material bibliográfico, sino también las conferencias grabadas de estos viernes de derechos humanos y de los otros días que desarrollamos a través del centro de estudios. Asimismo, si ustedes desean tener una inducción, conocer cómo se maneja la biblioteca virtual, cómo poder sacar el máximo provecho, también hemos colocado el link para que ustedes se puedan comunicar directamente con una asesora. Continuamos con los anuncios, mencionarles que el próximo jueves también, 18 de diciembre a las 6 p.m., ¿no? Se realizará una conferencia también aquí en el Ministerio de Justicia. Esta conferencia sí es de tipo híbrido, pueden hacerlo de manera presencial o también de manera virtual, donde se abordará nuevamente la segunda edición sobre el análisis y perfeccionamiento de las normas controversiales con impacto en la lucha contra el crimen y la corrupción. ¿Ok? Entonces, con estos breves anuncios, ya estamos mencionándoles también que hemos colocado, perdón, en nuestra encuesta de satisfacción de esta conferencia. Ustedes pueden ingresar y calificar, ¿no? ¿Qué tal les pareció? Si les agradó, ¿no? Si estuvieron de acuerdo con los contenidos. Y asimismo, a través de esta encuesta, ustedes también pueden sugerir otras temáticas que les gustaría abordar a través de los viernes de derechos humanos. Bueno, ahora sí, doctor Fernández, vamos a empezar con las preguntas. Dice primera pregunta, dice, ¿cuál diría que son los principales desafíos que enfrentamos para poder materializar nuestro derecho a la ciudad? ¿Qué sería lo que falta? ¿Son normas, modificaciones? ¿Eso estaría en las prioridades? Mm, Gracias, gracias por la pregunta. A ver, em, yo, si es que lo que necesitan son normas, no creo que se necesiten necesariamente normas como para que puedan materializarse derechos como el derecho a la ciudad u otros derechos. Una cosa que, dado que yo converso mucho con personas que no son abogados, con colegas arquitectos, colegas del urbanismo, a veces ellos me dicen, bueno, pueden aprobarse leyes, pueden aprobarse normas, pero al final las normas igual no se cumplen, igual no se aplican, no se fiscalizan, entonces el derecho al final no sirve de mucho. Y tiene razón en buena parte, es decir, mucho de lo que se aplica a veces es lo que se acostumbra a hacer, lo que las personas reclaman por sí mismas, más allá de que algo esté recogido o no en una ley, en un dispositivo legislativo. Sin embargo, sí suelo responderles y mencionarles que se aprueben leyes, que se aprueben normas, sí tiene un impacto. A veces no necesariamente un impacto judicial directo en procedimientos administrativos, en procesos judiciales. Las normas suelen tener un impacto político también. Es decir, yo he visto desde el año 2021 que se aprobó la Ley de Desarrollo Urbano que
aunque hay varios reglamentos de esa ley de desarrollo urbano que tiene varios temas, no son son 112 artículos que creo que tiene esa reforma urbana del año 2021 que faltan reglamentar. Igual el hecho de haber aprobado una ley que ya se refiere al desarrollo urbano sostenible y al derecho de la ciudad ha sido utilizado en distintos debates públicos y jurídicos como una herramienta de argumentación, como una herramienta discursiva. Ejemplo, la discusión sobre la vivienda social y los edificios que se están construyendo en Lima Centro, por ejemplo, en San Isidro, Miraflores, y esa pelea que tuvieron con el Ministerio de Vivienda. Ahí empezaba a utilizarse eso. Entonces, hay una serie de reclamos que se van dando en base a eso. Entonces, yo diría sí, seguramente hay falta de normas que se necesitan aprobar. Ya les digo, entre otras cosas, el reglamento de la Ley de Espacios Públicos, por ejemplo, la ley que se aprobó en 2021, el reglamento se aprobó recién en el año 2023, ¿no? Y entonces tardó en aprobarse. Y ese reglamento ya podría utilizarse, por ejemplo, para estos reclamos que está habiendo respecto de la playa de las sombrillas. eh, Algunos reglamentos de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible todavía falta que se aprueben. Entonces, hay un elemento legislativo, sí, que faltan algunas normas, pero en realidad falta también un poco de espacios como el que estamos teniendo para saber que este derecho ya está ahí, ni siquiera tengo que reclamar para que exista, ya existe y yo puedo utilizarlo, puedo operacionalizarlo a través de una demanda o un reclamo ante distintas entidades públicas usando lo que ya esos instrumentos tienen, ¿no? Entonces, eso es una necesidad tal vez más de difusión o más de concientización ciudadana que debemos tener, ¿no? Muchas gracias, doctor. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Dice, las ciudades, dice, son espacios donde conviven intereses empresariales, comunitarios y estatales. ¿Cómo se negocia el bien común cuando estos intereses entran en conflicto? Muy bien, bien y bien interesante. Yo creo que un punto de partida es que el conflicto no es algo de lo que uno deba escaparse. Uno no necesariamente debe estar buscando situaciones en donde hay una idea pacífica sobre qué se debe hacer. El conflicto es lo más, al menos en el urbanismo, es lo más propio del desarrollo urbano. Siempre va a haber intereses en juego y en realidad eso no es solo del desarrollo urbano, sino en la sociedad el conflicto es una de las cosas más transversales. Y de eso se trata la política en sentido, digamos, positivo, ¿no? La negociación de los distintos intereses y la posibilidad de tender hacia un interés público negociando y consensuando cosas, ¿no? Entonces, una respuesta que yo diría respecto de eso es que los funcionarios públicos, los ciudadanos, deben jugar el juego de la política, pero en estos términos positivos, es decir, saber que aunque yo tenga un interés determinado para, por ejemplo, hacer un proyecto inmobiliario desde el empresariado, debo también saber que hay intereses en juego de los vecinos, del sector público, de los intereses de protección ambiental, y entonces entrar a negociar y ver en qué momentos puede haber, con mucha creatividad, formas de consenso. Por ejemplo, esta reforma urbana del año 2021 es una que fue impulsada mucho por el sector, por el tercer sector, ¿no? Por las ONGs, por las municipalidades, para dotar de herramientas a las municipalidades en controlar el desarrollo de los promotores inmobiliarios. Sin embargo, incluso los promotores inmobiliarios y las inmobiliarias se alinearon con esa reforma urbana del año 2021 porque también, especialmente los desarrolladores inmobiliarios que quieren construir vivienda, están alineados con eso. A ellos les interesa que cada vez la ciudad, en lugar de estar creciendo de manera horizontal, se densifique para que pueda haber un acceso mayor a servicios públicos, a un mejor manejo de la ciudad. Entonces, hay ciertas lógicas que hacían confluir a más de un actor que uno podría haber pensado que estarían contrapuestos. Pero es un tema de tener creatividad y saber que el elemento político y no solo el elemento técnico es el que, digamos, determina qué medidas, qué políticas se adoptan. Muchas gracias, doctor. Justo alguien nos escribe para decirnos, por ejemplo, ¿no? Que importante es saber sobre el derecho a la ciudad, ¿no? Que la mayoría de los ciudadanos, en verdad, de a pie desconocen. En ese sentido, hay una pregunta que nos dicen, pero miren, respecto más bien a los operadores jurídicos. La pregunta es, dice, ¿qué competencias o conocimientos nuevos requieren los operadores jurídicos para aplicar el derecho a la ciudad adecuadamente?
Buena pregunta. Y eso es una cosa que, con la que estamos lidiando mucho los abogados y en mi caso particular como profesor en la Facultad de Derecho en la Católica. eh, uno de uno de los elementos es la interdisciplinariedad, yo diría. En los temas de derecho a la ciudad, justamente necesitamos tener conversación, no necesariamente saber de otras carreras o de otras disciplinas, pero tener esa apertura para conversar con esos profesionales de otras disciplinas. Yo, digamos, como especialista en derecho, podría yo opinar y decir, bueno, hay un reclamo que se puede estructurar a través de una demanda de intereses difusos, aplicando el Código Procesal Civil y la Ley de Desarrollo Urbano, y eso es lo que puedo aportar desde el derecho o desde la posición en la que esté, ¿no? Como defensor público, como estudiante de derecho, como juez, como funcionario público. Pero obviamente hay elementos de ¿y en qué consiste un mejor manejo de la ciudad, un mejor manejo espacial de la ciudad? Ahí los que están más capacitados son por lo general los urbanistas, arquitectos, planificadores urbanos que tienen ideas para cómo intervenir la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos son los que hacen los estudios para que, aunque uno pensaría que un carril adicional en la pista ayudaría al tráfico, en realidad eso hace que igual que se colapse, entonces se hace necesario la construcción de carriles exclusivos para el transporte público. Ese tipo de análisis que recogen estudios empíricos también sobre afluencia de vehículos, sobre el perfil urbano de las ciudades, no se espera que los haga un abogado, pero sí el abogado tendría que tener una suerte de apertura a esas disciplinas. Entonces, uno que yo saltaría, tal vez el primero que me viene a la mente es la interdisciplinariedad en el sentido de que informarse de estos temas y tener esa colaboración con profesionales de otras disciplinas. Eso es aplicable además en varias otras ramas del derecho. En el caso del derecho urbanístico, derecho inmobiliario, el urbanismo, la arquitectura son muy importantes para entenderlo, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos otra pregunta, doctor. Nos consulta lo siguiente. Dice, ¿qué otras experiencias comparadas, ¿no?, podrían servir como referencia para, ¿no?, que usted conozca de repente a nivel Latinoamérica donde se implementa el derecho a la ciudad? Sí, a ver, las experiencias principales que se toman son normalmente Brasil y Colombia. ¿Ya? He mencionado el caso del Estatuto de la Ciudad en Brasil, ¿no? Que viene del año 2001 y que ha derivado en varios proyectos interesantes de cómo se manejan las ciudades en Brasil. Obviamente Brasil siendo un país latinoamericano con sus respectivos problemas y demás, pero cuando uno va, visita, camina en ciudades como Sao Paulo, por ejemplo, uno puede observar la cantidad de facilidades que tiene en cuanto a espacios públicos, transporte público en una ciudad que en sí no es tan diferente a Lima. Entonces, ahí es donde ha habido una repercusión positiva de la utilización de estos mecanismos, de la consideración de que la planificación urbana tiene que equilibrar, digamos, los intereses individuales. Otro caso que no lo he mencionado, pero que se estudia mucho en temas de urbanismo, es Colombia. En Colombia también hay un manejo interesante de las ciudades, tampoco libres de sus respectivos problemas, pero por ejemplo una ciudad que, digamos, al menos si uno se está introduciendo en los temas de ciudad, derecho a la ciudad y urbanismo, es la ciudad de Medellín. La ciudad de Medellín que tenía una serie de problemas terribles, especialmente durante la época más fuerte del narcotráfico, una ciudad completamente insegura a través de buenas gestiones municipales y aplicación de manera creativa de lo que corresponde a la ciudad y no solo a la propiedad individual, empezó a manejarse, a administrarse de una manera diferente y hoy en día es una ciudad que se puede visitar, es, digamos, tiene un manejo, una administración muy adecuada de la ciudad para ser una ciudad en Latinoamérica. Son algunos ejemplos que obviamente no libres de problemas, pero que vale la pena ver. Pero en general en Latinoamérica hay un proceso permanente de lo que se está desarrollando en todas las ciudades. De manera paralela al Perú, en México, por ejemplo, en la Ciudad de México se aprobó en una lógica también parecida al derecho a la ciudad con la Constitución de la Ciudad de México. Aprobaron un dispositivo legal que es la Constitución de la Ciudad de México, que es parecida a la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible que hemos aprobado en Perú en el año 2021.
y tienen debates muy similares a los que estamos teniendo, porque al final son países que tienen una lógica similar. Entonces, son interesantes de ver y obviamente de esto hay que también mirar experiencias incluso fuera de la región que pueden servir, ¿no? Muchas gracias, doctor. Continuamos con las preguntas. Tenemos aquí una pregunta, dice, ¿las ciudades de 15 minutos podrían ser consideradas como una iniciativa alineada con el derecho a la ciudad? ¿Es eso viable en el Perú? De repente, doctor, nos puede primero explicar a qué se refiere esto de ciudades de 15 minutos. Sí, perfecto. Y ese es un eslogan que empezó a utilizarse en París, ¿no? En Francia, y que es la idea de que en la ciudad yo pueda, desde donde estoy en mi casa, solo tener que caminar o desplazarme 15 minutos para llegar a todo lo que necesito para vivir en la ciudad. Eso implica que pueda acceder, ya sea caminando o otra vez a través de algún transporte público, pero que sea rápido, a acceder a un mercado para comprar las necesidades básicas, que pueda llevar a mis hijos a un colegio o a un jardín y que este se encuentre también cerca, que pueda acceder a una estación del metro de la ciudad que se encuentre caminando no más de 10 o 15 minutos. Eso, ¿y por qué eso es importante? No solo es una comodidad, sino eso hace que muchos de los desplazamientos que se dan en la ciudad a veces son demasiado largos y eso multiplica por miles y miles la necesidad de gente moviéndose y eso es lo que trae justamente el tráfico que, por ejemplo, vivimos en la ciudad de Lima. Porque uno para tal vez ir al jardín o ir al colegio o ir a su centro de trabajo, en realidad tiene que desplazarse 1 hora y media de ida, 1 hora y media de vuelta o más, ¿no? Entonces, esa lógica de las ciudades de 15 minutos trata de promover eso y para eso, entonces, hay mecanismos para pensar. Por ejemplo, el hecho de que las ciudades tengan más de un centro, que sean policéntricas, que tengan varias centralidades con los suficientes servicios para ello. Y si eso es una materialización del derecho a la ciudad, ese es un perfecto ejemplo de un reclamo por el derecho a la ciudad. Porque, claro, yo puedo tener una vivienda, pero si esa vivienda está en la periferia, está en una zona que no tiene acceso a nada, en realidad el derecho individual a la propiedad de mi vivienda no me basta, yo requiero más cosas y se las puedo exigir al Estado, ¿no? Y en otros países, digamos que han tenido una lógica de política social más, más importante, como por ejemplo Francia, eso se considera un derecho que uno tiene, el hecho de exigir que la ciudad me provea ese tipo de servicios públicos, accesos, porque además yo pago impuestos y esos son los impuestos que administran las ciudades. Entonces, eso de las ciudades de 15 minutos es el perfecto ejemplo de cómo es importante no solo mi vivienda individual, sino también el espacio que yo requiero de la ciudad en su conjunto, ¿no? Exactamente, es un buen ejemplo. Obviamente su aplicación no es tan sencilla en una ciudad que le falta mucho en su administración como Lima, pero hay cosas que se necesitan hacer para eso y que se están haciendo también, digamos, se están construyendo la línea 2 del metro, e incluso la línea 3 y 4 ya se están proyectando, entonces hay cosas que se están haciendo, pero obviamente hay retrocesos también y obviamente es un proceso totalmente en camino, en confección actualmente, ¿no? Muchas gracias, doctor Fernández. Lo voy a interrumpir brevemente solamente para decirles a nuestros asistentes que el próximo viernes 19 de diciembre realizaremos dos conferencias de los viernes de derechos humanos. Mencionarles que la primera conferencia abordará la Convención Interamericana sobre Discapacidad y su aplicación en el Perú. Esta conferencia se llevará a cabo, les decía, el próximo viernes 19 a las 10 de la mañana. Ustedes pueden ingresar al link que hemos colocado para hacer su inscripción. Y asimismo mencionarles que también en el marco de los Viernes de Derechos Humanos se realizará a las 3 p.m. Otra conferencia donde se abordaremos las políticas nacionales y propiamente la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos al 2040 a través de lo que denominamos el enfoque basado en derechos humanos. Así que ya saben, si están interesados en alguna de estas dos conferencias, pueden hacer ya sus inscripciones desde ahora. Bueno, con esta breve interrupción, doctor, ya estamos casi llegando a la última pregunta. Dice así, la siguiente pregunta dice, a partir de su experiencia en el proceso de inclusión del derecho a la ciudad y experiencias comparadas, ¿cuáles diría que son las acciones más urgentes que se deberían adoptar, pero también las más viables
para gozar de un mayor consenso o, o por ser de repente más económicas. A ver, si he entendido bien la pregunta, yo creo que, digamos, el, el gozar, digamos, de un derecho a la ciudad o que pues este pueda materializarse, es el tipo de cosas que, digamos, no se ganan a nivel, digamos, nacional, a nivel supra, sino más bien se ganan a nivel de cada ciudad, ¿no? Y incluso, bueno, un poco que la conversación además la hemos centrado ahora en Lima, Lima y Callao, pero esto es un tema que, digamos, es de relevancia obviamente a nivel nacional. Y en cada ciudad en el Perú hay distintos temas, ¿no? Yo, además, particularmente yo soy de provincias, ¿no? En el Cusco, por ejemplo, en estos días, el gran debate que hay en Cusco es sobre cómo se va a administrar ese espacio que va a dejar el aeropuerto que se está moviendo al nuevo aeropuerto de Chinchero. Ese espacio va a ser un parque metropolitano, va a haber ahí también vivienda. ¿Qué se va a hacer con ese espacio tan grande? Entonces, mi respuesta a eso sería que en cada ciudad hay distintos intereses que cada ciudad tiene que establecer. A veces el Ministerio de Vivienda ha cometido el error de tratar de desde Lima planificar las cosas para todas las ciudades, cuando en realidad cada municipalidad provincial a nivel nacional tiene las competencias para planificar y gestionar eso con la ciudadanía. Eso es lo que yo diría. Y obviamente, si igual, para no dejar dicho algo, en el caso de Lima, por ejemplo, yo creo que las dos cosas más críticas en donde es necesario que estemos activos como ciudadanos, es decir, no seamos solamente receptores pasivos de los procedimientos administrativos, sino seamos, digamos, actores activos, digamos, de la promoción de este tipo de temas, es uno, transporte público. Se necesita a gritos transporte público masivo, porque, digamos, ese es uno de los indicadores más terribles que tenemos respecto del tráfico, la contaminación que generan, digamos, el tráfico en el caso de Lima, en una ciudad tan grande como lo que es. Y un tema que los urbanistas, por ejemplo, no entran mucho, pero que en realidad tiene todo que ver con el urbanismo, que es la inseguridad ciudadana, ¿no? Ahí también todo lo que estamos viendo en estos últimos meses de lo que vamos reclamando como ciudadanos y el Congreso y el gobierno respondiendo en partes, pero al final volviendo a mantener estas leyes en pro del crimen organizado y demás, tiene que ver con el hecho de yo poder caminar tranquilo en la ciudad, caminar y estar en el espacio público, que es algo que no tenemos todavía, ¿no? Y eso es una cosa muy básica que nos la quita el hecho de vivir en una ciudad tan insegura como Lima, y eso es algo que, bueno, hay que reclamarlo y hay mecanismos judiciales para reclamarlo, pero también hay un elemento de activismo político y de indignación que no deberíamos perder, ¿no? Muchas gracias, doctor. Vamos a terminar con la última pregunta. Doctor, usted sabrá, ¿no?, que en algunas municipalidades se vienen proponiendo distintos proyectos para regular, ¿no?, el uso de los parques. Frente a esa pregunta o frente a esa situación, se consulta, dice, ¿cómo se concilia ese derecho a la ciudad con las distintas políticas municipales que buscan regular los parques, ¿no?, o así como declararlas, por ejemplo, zonas intangibles? Habría que ver a qué nos referimos con eso. Por ejemplo, una cosa que no se puede, y eso está en la legislación y ya es una cosa totalmente establecida en la Ley de Espacios Públicos y su reglamento, es privatizar parques, por ejemplo. O sea, que hay un parque que es el único parque al que van los niños a jugar en el barrio en el que está uno, y que a una municipalidad se le ocurra privatizar eso para un club o privatizar eso para un centro comercial, que es el famoso caso de Parque Manhattan en Comas. Eso es una cosa que en la ley está prohibido, y habría responsabilidad administrativa o hasta penal incluso para los funcionarios que hicieran algo al respecto. Si eso se refiere con regular, bueno, eso es una cosa que está en la legislación, pero claro, hay que estar atentos, hay que saber de la legislación y con eso reclamar y estar fiscalizando las acciones de las municipalidades. Lo otro es algo menos privatizar y más la, esta lógica absurda de prohibir el uso del espacio público que tienen muchos alcaldes en algunos lugares. Por ejemplo, el más famoso es el alcalde de Miraflores, ¿no? Eh, le, que le parece una cuestión imperdonable que la gente esté sentada ahí en el pasto conversando con una guitarra, o que estén bailando ahí las señoras o haciendo aeróbicos en la ciudad, y al toque te mandan el serenazgo
a, a controlar eso. Que eso es un absurdo. Un espacio público debe ser un espacio que, claro, habrá algunas regulaciones básicas que uno deba tener, pero en principio debe ser un espacio donde la gente le guste ir, le guste aprovechar, ¿no? Entonces, ese es, digamos, un tema que, por ejemplo, más allá de la legislación, muchas veces ha habido organizaciones que han ido impulsando el reconocer ese derecho que tienen los ciudadanos para aprovechar esos espacios públicos y reclamárselos porque las municipalidades no tienen las facultades para impedir las acciones ciudadanas siempre que no estén atentando contra otras personas. Eso es parte de las cosas que uno puede reclamar. Lo que creo que puede ayudar en general una presentación como la que he hecho, que yo no soy, yo nunca diría que el derecho es el que da la última palabra y con eso se soluciona todo. No, no, mucho es en realidad en la práctica política social, ciudadana, social, pero el derecho puede ser un argumento, una herramienta para plantear en esos momentos de debate y hacer referencia a el derecho de la ciudad. El derecho de la ciudad se vuelve algo más difuminado, más difundido, puede permitir que tenga un derecho a recurrir a él en el momento en que yo le reclamo a un serenazgo, le reclamo a una municipalidad, pongo un escrito judicial, etcétera. De eso, ese es el rol en realidad del derecho en la sociedad, así lo entendería. Muchas gracias. Entonces, ha sido ya nuestra última pregunta. Quería agradecer nuevamente al doctor José Carlos Fernández Salas por su presentación denominada El itinerario del derecho a la ciudad en la normativa peruana. Doctor Fernández, agradecido nuevamente por su participación. Queremos hacerle extensivo nuestro agradecimiento. Hemos recibido varios comentarios, ¿no? A través de nuestra caja de preguntas y respuestas, donde le transmiten las felicitaciones por su presentación. Doctor, usted está invitado en cualquier otra ocasión, de repente podemos coordinar para seguir abordando estos temas. Ya hemos trabajado algunos temas sobre vivienda digna, ha sido recientemente la semana antepasada, y también en este espacio no solamente hemos invitado a abogados, sino también a otro tipo de especialistas, como menciona usted. La idea es que pueda haber un diálogo intercultural, que se pueda entender que el derecho o que los derechos humanos es parte de un debate que tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Interdisciplinario, ¿no? Deben dialogar distintas profesiones, distintas disciplinas, y poder llegar a distintos acuerdos o aún así a distintos disensos también. Bueno, nuevamente sería por mi parte todo. Quiero desearles un buen feliz fin de semana y mencionarles nuevamente porque están invitados también a continuar en nuestras conferencias que el próximo viernes se realizarán, hemos mencionado, a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Muchas gracias con todos y con todas. Conmigo será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.